Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Alberto. Es un honor tenerte aquí. Vamos a hablar de temas importantes, incluyendo tus dos libros, pero me encantaría que nos hicieras una pequeña reseña biográfica de cómo has llegado a escribir estos libros, de cuál ha sido tu trayecto vital, ¿no? Familiar. Yo lo resumiría en lo más importante, y es lo que me dijo un sacerdote presentándome en un programa de radio. Me conocía un poco y me pidió más datos. Resumió mi biografía diciendo, tiene una trayectoria eclesiástica, desde que nació hasta hoy. Él incluía ahí pues mi formación, tanto en la familia como en el colegio. Yo creo que eso es lo que nos define, a mi familia y a mí, desde luego. Concretamente, es una familia en la que se ha vivido la fe, y creo que todo lo demás que pueda decir pues vendría por añadidura. ¿Para qué hablar, ¿no?, de estudios, investigaciones? Evidentemente me he tomado muy en serio la defensa de la fe, pero como tiene que hacerse, ¿no?, con rigor académico, 100%. Y ese ha sido el punto del norte que yo he tenido desde que empecé a trabajar, sobre todo ya como historiador y profesor, que lo soy de historia y de doctrina social de la Iglesia, lo cual a mí me ha aportado mucho también, porque para enseñar tienes que saber divinamente qué textos estás trabajando, ¿no? Y luego ya por lo demás, pues yo soy profesor de universidad, estoy en el CEU desde hace 20 años y ahí he impartido siempre asignaturas, o bien de historia, incluyendo la contemporánea, que es lo único que doy ahora hace años, o bien de doctrina. Y a mí el CEU me ha formado, primero porque soy antiguo alumno, yo hice Derecho, pero pudo más la historia y al final me doctoré en Historia en el año 2013 con una tesis sobre el Valle de los Caídos, siempre con la misma mira puesta en el mismo sitio. Había que esclarecer la verdad de aquello. Yo tenía intuiciones o algún conocimiento de que era mentira lo que se estaba diciendo, pero claro, mi tesis a mí, primeramente, me afirmó en todo, no. Lo que se ha dicho es todavía más falso de lo que yo pensaba. No es diferente, es completamente opuesto a la realidad histórica. Y a partir de ahí, pues he investigado temas como masonería, he celebrado seminarios en la universidad, he publicado sobre ello, pero es verdad que hay que hacerlo desde el rigor más absoluto. Porque no solamente porque es como hay que trabajar en historia, aunque trates el tema menos relevante, si es histórico, es con rigor. Máxime si aquí lo que estamos hablando es de la fe. Y cuando concretamos más, catolicismo, la religión la más atacada en la historia. Y hay que ver por qué. Entonces, si quieres, luego lo desarrollo más, pero mi trayectoria sería esta. Sí, lo que sí es un hecho es el punto de inflexión que supone la obra Iglesia y Masonería en las dos ciudades. Al menos a nivel mediático, a nivel público, ¿no? Una obra de esas características tiene o ha tenido mucho impacto, quizá no es suficiente, pero desde luego el que ha tenido ya es suficientemente importante como para analizar algunos puntos. Hay gente que prefiere no mirar determinadas partes de esa obra. Por ejemplo, en lo que atañe al luciferismo, en lo que atañe a la masonería vinculada en los altos grados o incluso en determinadas obediencias, más la logia del orden, los Illuminati, la masonería egipciana o martinista, cómo están de vinculados al luciferismo. ¿Sigue extrañándote la reacción de la gente? ¿Ves que es algo como que es demasiado fuerte como para querer verlo, a pesar de toda la documentación que expones y que hay? Esa primera parte del libro es verdad que me han dicho más de uno que no ha podido con ello, porque les da mucho rechazo, o bien piensan que es muy... Un comentarista dijo, esta es la parte efectista del libro, cosa que me molestó porque yo no busco ningún efecto, como si fuera esto un teatro, ¿no? Es contar lo que hay. Y a mí me parecía que al hablar de masonería el primer paso era demostrar cuál era su esencia. Claro, no se entienden las condenas pontificias que empiezan ya en 1738 con Clemente XII y han durado hasta ahora, las últimas de 1983, ¿no? Si no hay algo verdaderamente potente detrás de esa secta que haga que todos los pontífices, uno tras otro, vayan condenándola, con excomunión, hasta el nuevo Código de Derecho Canónico, que no habla de eso. Sin embargo, Doctrina de la Fe en el 83 publica ya una declaración en la que dice que el hecho de que no se la mencione expresamente en el nuevo código
no significa que sea compatible con el católico. Y por cierto, el masón, dice esa declaración del 83, está en pecado grave y no puede recibir la Santa, no puede acercarse a la Santa Comunión. Lo firma el cardenal Ratzinger y el Papa. O sea que cuando hay una continuidad en el magisterio de la Iglesia tan documentada, de pocos temas encontrarás más documentación en estos siglos, aquí hay algo muy fuerte detrás. Algunos papas que hablaban con el lenguaje clarísimo del 19 sí que hablan de la sinagoga de Satán y comparan a la masonería con el bando de Satán. Luego ese lenguaje, si quieres, se aminora, pero el mensaje es el mismo, es completamente incompatible. Y no hay acepción de logias. O sea, en las condenas pontificias, y además este tema se tocó después del Vaticano II, si no sería posible que alguna rama o alguna obediencia sí fuera compatible, llegaron a la conclusión de que no, tras 5 años de conversaciones entre la Conferencia Episcopal Alemana, que recibió un encargo de doctrina de la fe, y la Gran Logia de Alemania y de Inglaterra. 5 años. Y ahí quedó clarísimo que ninguna de las obediencias, ni la más regular, digamos, o tradicional de todas, es compatible. Y no lo es. ¿Y por qué? Porque la esencia de la masonería, en su origen, es diabólica. Y esto, en algunas obediencias, es muy claramente perceptible. En otras menos. Pero está desde que se fundó. El primer reglamento masónico, las constituciones de Anderson, es un documento gnóstico. Hace unos pocos años, Monseñor Rabasi, que está al frente de la cultura en el Vaticano, cardenal Rabasi, soltó una bomba diciendo que habría que abrirse al diálogo con ellos, porque teníamos puntos en común, decía él. Uno, el que creíamos en un creador. Sí, monseñor, pero es que ellos creen en un creador que a saber cuál es. Y además, ¿qué piensan del creador? Nosotros no tenemos ese concepto, no podemos relativizar el concepto de creador, porque entonces usted lo que ha hecho es salirse del marco católico. Y luego que los fundadores de la masonería, en Londres, en 1717, eran muchos de ellos clérigos cristianos, no católicos, no había ninguno, pero cristianos. Como si fuera una cosa ecuménica, vamos a entrar también en ese diálogo. Cuidado, porque lo digo en mi libro, aquellos clérigos cristianos de todas las iglesias protestantes unificadas que pudieron reunir, no son cristianos. Porque cuando ves lo que redactan en 1723 por encargo de Anderson, hay un comité de no sé cuántas personas, lo que redactan es un documento gnóstico que es absolutamente incompatible con cualquier rama del cristianismo, no ya con la Iglesia Católica. Mienten abiertamente en cuanto al Antiguo Testamento, lo interpretan como quieren, y la gnosis, para quien no lo sepa, es el señuelo que se utiliza muchas veces cuando alguien quiere engañar. Yo tengo un conocimiento oculto que es el verdadero, el elevado, el superior a todos, que se ha ido transmitiendo por grupos reducidos. De ahí que la masonería sea un proceso iniciático. Te van a ir suministrando ese conocimiento gradualmente, como el que va aprobando cursos. Y por eso hay, en el rito escocés antiguo y aceptado, 33 grados. Y al final serás la piedra cúbica, perfecta. Pero partimos de un documento gnóstico anticristiano, que además se permite algo que es blasfemo, que es jugar con los personajes del Antiguo Testamento y darles una significación que se han sacado de la manga, a sabiendas. Porque Irán Abif, que es la figura clave en la masonería, el mito más importante para ellos quizá, bueno, es el enlace con lo antiguo, con el conocimiento secreto. Ellos se ponen de arquitecto del templo y se quedan tan anchos. Y es un orfebre que el rey de Tiro envía a Salomón para que le construya las columnas famosas de la entrada del templo en bronce. Bueno, pues le hacen arquitecto y mucho más. Pero lo grave es que le hacen ser descendiente del príncipe de la luz. Eso está en las constituciones, en toda la literatura en torno a Irán Abif. Lucifer. Que a través de Tubal Caín transmite, es una cadena que viene desde Caín hasta nosotros, el verdadero conocimiento que Dios no ha querido que tengamos. La parte blasfema es que incluye a Jesucristo, entre otros, en esa redacción, incluso como maestro masón, al propio Cristo, ¿no? Pero además, y perdona que haga el inciso, no solo está en las fuentes católicas o en la doctrina o el magisterio de la Iglesia, sino en las propias fuentes masónicas. Es decir, cuando hablamos ya de la Logia del Orden, de los Illuminati Baviera, en Moral y Dogma y en varias cartas que escribe Albert Pike,
básicamente dice que se nos metan a fuego a todos los hermanos de grado 30 hacia arriba de todas las obediencias, que hay que adorar a Lucifer, que la verdadera y pura doctrina de Lucifer es lo que hay que inculcar ya en esos grados. Es que Lucifer es nuestro aliado. En la visión masónica, esto me lo contaba un alumno mío, nieto de un grado 33 que quería iniciarle a él. Y cuando empezamos a hablar de religión me paró y me dijo, eso ya me lo sé todo. Me lo ha contado mi abuelo muchas veces. Y le pregunté qué era, y la explicación era el Génesis al revés. La serpiente era la buena, era nuestro aliado, porque venía con el conocimiento. Y fíjate que estamos tocando el tema crucial de la salvación o la condenación. Lo de la ley natural o no existe o sí. ¿Qué es lo que les prohíbe Dios? Porque les dice a Adán y Eva que todo aquello está para ellos, salvo una prohibición única, que no deben comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, tú no eres quien establece bien y mal, que están establecidos por mí. Quitando eso, todo es para ti. ¿Y qué les dice la serpiente? No, eso es un camelo. Tenéis que haceros como dioses probando este fruto, que os hará ser como él, porque podéis determinar libremente sin él lo que es bueno y lo que es malo, que es lo que estamos viviendo ahora. Y me impresionó mucho que ese fuera el argumento que había utilizado el abuelo para convencer al nieto. ¿Qué hizo Dios, que es un déspota? Como lo son los papas, eso es un discurso de ellos que en privado, en las logias, hacen, o cuando creen que no hay mucho profano. Profanos somos los que no somos masones, ¿no? Ahí sí que hablan claro. Si no, no, porque en público no quieren enfrentarse o demostrar que se enfrentan a la Iglesia Católica, puesto que el discurso oficial ahora es que aceptan, y de hecho lo hacen, a personas de cualquier religión, incluyendo católicos, que entran ahí, bueno, ahora mismo en una situación de relativismo moral, como tanta gente que comulga en pecado mortal o que piensa que la confesión te la puede saltar. Ahora es mucho más sencillo porque han abonado el terreno durante siglos. Pero al final, como decía, Dios despóticamente expulsó del paraíso a nuestros primeros padres tras el pecado porque habían seguido al aliado del hombre, que es la serpiente. Eso está en la esencia pura de la masonería. Pero es que para más concreción, le venía contando a Francisco ahora, en el grado 29 del rito escocés, antiguo y aceptado, el que se inicia, eso lo describo y lo he hecho delante de un soberano masón, Tom Sarobe, que fue gran maestre del Gran Oriente y de la Gran Logia de España, porque están unidos. Y en un debate público, bueno, de un foro llamado Foro de Madrid Tercer Milenio, delante de 80 personas, tuvimos un debate improvisado, una encerrona, ¿no? Yo tenía que hablar de masonería y él rebatirme, eso no me lo contaron. Pero ahí estaba él, me rebatió lo que pudo, aunque pudo poco, porque yo me agarré las encíclicas y ahí van en terreno resbaladizo. Pero me rebatió, saliendo con lo de siempre. Democracia, libertad, todo eso es obra de ellos. Y una señora entre el público, la directora de la Universidad Señoribus, que me conocía, porque yo he dado allí varios seminarios sobre masonería, levantó la mano y dijo que si le podía yo contar allí un ritual de iniciación que he contado en los seminarios. Supe que era el del grado 29, lo cuento una y mil veces, porque es el único que llevo. Me parece tan significativo, donde el que se inicia, que entra con los ojos vendados hasta el centro del templo de la logia, donde hay una especie de altar, porque es una mesa cubierta, donde estaba Baphomet, que es una encarnación clarísima del demonio. En la cultura occidental todos le ponemos unos atributos que son los de Baphomet. Pero es que antes de venerar a Baphomet tiene que pisar el crucifijo, primero con el pie izquierdo, todo está muy regular, es una liturgia, y luego con el derecho. Y hecho esto, se consagran, y bueno, los que están ahí ya lo han hecho, pero el nuevo también, arrodillados, veneran a Baphomet, que es paseado en forma circular, según las agujas del reloj, en una procesión por las autoridades de la logia, todos arrodillados, y piden que brille la luz de Baphomet y que esta cruz, la que ha pisado el iniciado, esta cruz, símbolo de muerte y destrucción, salga del mundo. Bueno, esto es un resumen muy breve, pero leí también algún otro ritual muy similar que está tomado de ahí. Quiero decir que estamos hablando del rito escocés antiguo y aceptado, grado 29, es decir, grado muy alto, que duda cabe que ya es un paso importante. Pero es que ese rito es uno de los dos mayoritarios a nivel mundial y aquí en España también. ¿Qué ocurrió? Que cuando yo terminé la lectura, porque lo llevaba escrito,
el señor Sadobe ya no habló más. Le pasaron el micrófono y pensé, ahora aquí habrá un debate, pero encendido, además, porque va a negar todo esto y va a decir que esto es una locura, ¿no? Yo mismo tenía mis dudas, porque pensé, a lo mejor don Manuel, cuando publicó esto, estaba hablando de una logia marginal y extraña que igual ya ni funciona, ¿no? Y Bueno, comprendí, no, sigue en vigor y el tema es que, según he leído, además Albert Pike y Giuseppe Mazzini, siendo los dos máximos representantes de los Illuminati en su momento, son los que amplían del grado 25 hasta el grado 33 y por lo tanto son los que elaboran todos esos en rituales. concreto Albert Pike, es el que define los 33 grados y los difunde. Y compone un himno a Lucifer, príncipe de la mañana. Porque claro, es el que los ilumina, es la visión de la serpiente buena o positiva que nos acompaña en ese recorrido que nos va a perfeccionar. La verdad es que parece como de cuento volver, después de ser, no sé, el cristianismo casi la más racional, por no decir la única que aporta toda la razón, ¿no? La luz de la razón en la religión y busca la verdad a través del logos y recopila todo eso de la antigüedad, ¿no? Todo lo bueno que había en esa búsqueda. Y parece que lo que se pone enfrente es como una especie de mito, de fábula, de gnóstica, lógicamente no podía ser de otra manera, mezclando todo tipo de conceptos. Parece que lo único que no les sirve es admitir que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Todo lo demás les sirve, ¿no? Es como... Cualquier religión, porque además son cualquier religión o sincretistas, cualquier cosa. Incluso porque decir que Cristo es verdadero Dios, pero no verdadero hombre, o que Cristo es verdadero hombre, pero no les verdadero gusta más Dios. el Cristo cósmico, Mm. que es una cosa más difusa. Entonces, ¿podemos hablar de Cristo? Sí, en las logias, hasta que tú no digas que es Dios, siendo masón, porque ya vas a tener problemas. Recomiendo la lectura del libro de un antiguo masón converso en Lourdes, Maurice Queye, que era un médico abortista, muy conectado con Planned Parenthood, por cierto, que se convierte y después de esa conversión deja la logia. Lo que cuenta él allí, de lo que pasa allí dentro, de cómo influyen en la legislación francesa concretamente, porque él era de allí, la amenaza de muerte que recibe finalmente dentro de su logia, pues dice, ahora veréis, se blinda dando a conocer la amenaza, aparte de que lo deja depositado, el relato entero, y en el libro lo cuenta. O sea que a partir de ahora, como me pasa algo extraño, en el caso de Maurice Queye le habían amenazado de muerte. Pero tengo un amigo, ha llegado a ser amigo, también antiguo masón, francés también, Sergio Abad Gallardo, aunque tenga este nombre, que también dejó la masonería casualmente después de pasar por Lourdes. Y se convierte también, ahora es un hombre de una espiritualidad elevadísima, devotísimo, especialmente de Santa Teresita de Lisieux. Muy buena señal. Y él te cuenta que en su obediencia, que es derecho humano, la veneración a Lucifer está desde el grado primero. Y que cuando él como le preguntó al maestro de su logia por qué se hacía eso, para tranquilizarle le dice, no te preocupes, es una vez al año y solo es simbólico. Grado primero, luego la cosa se va complicando. Y yo le animé a que publicara un libro hablando de eso. Digo, mira, la clave de esto es demostrar y que la gente sepa que el trasfondo es diabólico. Porque si esto lo demuestras, todo lo demás es por añadidura. O sea, cualquier motivo de las condenas pontificias, que además se derivan de ese luciferismo omnipresente en el trasfondo, es poco si tú no entras en la esencia. Por eso, la primera parte se la dediqué a hablar de la religión masónica, o el conjunto de religiones, porque son sincretistas, algo que está ahora mismo en plena actualidad, la ética planetaria de Naciones Unidas, que es una síntesis de todas las religiones mezcladas. Al final ninguna es verdadera, claro, que es lo que la masonería trata de defender hace años. Bueno, defiende y agrede con ello cada vez que puede. La verdad no existe. El bien tampoco. Son los conceptos que atribuimos en su grado máximo a Dios. El bien, la verdad y la belleza no existen. Por eso ahora nuestros políticos, que han entrado en la corrección política, que es de origen masónico, no habla nadie de bien común. Es muy raro. Es el interés general. Porque el bien común te lleva a un concepto que no quieren tocar. Y al final, que son panteístas en una medida enorme, ante todo gnósticos, o sea, que parten de una mentira elaborada concienzudamente, y detrás de esa gnosis masónica, porque hay varios tipos de gnosis, lo que está es Lucifer.
Algunos no lo discuten siquiera. Por ejemplo, la Gran Logia Rockefeller de Nueva York, que se supone que otorga una luz superior a sus iniciados, solo acepta a los de grados altos. Tú no puedes entrar ahí de a pie, ni en el grado tercero siquiera. Tienes que ser de grados altos. A poder ser haber pasado por el 29. Y ahí vas a tener una iluminación muy superior a todo lo que te pueda dar cualquier otra logia. Es una logia elitista, por supuesto, que aparte de estar iniciado y llegar a grados altos, te exige, vamos, necesitas tener una repercusión social grande en algún ámbito. Cultural, económico, desde luego, político también. Si eres dueño de medios de comunicación, por supuesto, tienes mucho abierto. Pero si no ofreces nada de todo esto, que al final es poder, tampoco les interesas. O sea que masón y con poder. Del tipo que sea, pero con poder. Y esos abiertamente son Illuminati. Por cierto, a la hora de Illuminati es bueno diferenciar. Se ha manejado el término Illuminati hasta la ciencia ficción casi, ¿no? Ahora se habla mucho de Illuminati para referirse a cosas muy distintas. Pero sí que existen y tienen una trayectoria histórica, que resumo si hay tiempo. Sí, sí, por supuesto. Esto nace en Baviera. Es una secta que nace en Baviera en el siglo XVIII. Un profesor universitario, Adam Weishaupt, crea la secta y son desde el primer momento luciferinos, antes de Albert Pike, un siglo antes, y desde luego mundialistas. Este dato es muy interesante. El concepto de arrasar las patrias es anterior al marxismo. No puede haberlas, porque las patrias son estructuras que al final conservan tradiciones, creencias, valores, etc. Luego son, antes de que Marx dijera eso, que hay que buscar la unidad proletaria y superar el concepto de patria, eso está dicho por Weishaupt y los Illuminati de Baviera. ¿Qué ocurre? Que el duque reinante los expulsa de allí, prohíbe la secta y además los expulsa. Y bueno, hay una rama que pasa a Francia y participa en la Revolución Francesa de forma muy activa, entre otros el conde de Mirabeau, que luego se acaba separando un tanto de la Revolución, pero que la impulsa de forma definitiva en su origen, y llegan incluso otra rama a Estados Unidos. Eso es muy interesante porque allí van a fundar la Gran Logia Columbia. Y de la Columbia, directamente, porque luego se suceden, aquí hay como una sucesión apostólica al revés, es una contraiglesia en muchos sentidos. De la Gran Logia Columbia enlazas con la Rockefeller. Y no se ocultan. Los 3 seises de la bestia los tuvieron en el edificio Tishman, que es donde estaba la sede de la Gran Logia Rockefeller, pero bien visibles en lo alto del edificio, la he visto yo. Luego me han tachado hasta de perturbado o adulterador de la verdad, pero sí la he visto yo. Aparte de que, claro, puede seguirle la trayectoria. La quitaron de la Quinta Avenida porque era mucho tenerla allí, iluminada de noche, en rojo, y las 3 seises ahora están en New Jersey, donde está la sede actual de la Gran Logia Rockefeller. Esos son Illuminati. Y cuando en masonería se hable de obediencias de signo Illuminati o iluminista, estamos hablando de masonería abiertamente luciferina. La otra, la que no lo es de forma abierta, lo es también en su trasfondo. Incluyo a la Gran Logia de Inglaterra, que es la que no va contra el Estado. Lo que ha hecho es dominar a la dinastía actual porque nacen al tiempo. Los Hanover llegan a Inglaterra casi coincidiendo con la fundación de la masonería. Y yo creo que ahí está la clave de que no hayan conocido revoluciones sociales ni políticas, que no se haya cuestionado la monarquía, nada más que de forma minoritaria y reciente, porque han tenido un apoyo de una secta que en Inglaterra controla la respiración del Estado, que ha hecho grandes servicios al Imperio Británico a través de organizaciones pantalla que también han ido creando antes de las grandes, la Tabla Redonda, por ejemplo, la Asociación de los Ayudantes, que es la más antigua, todas van pasándose el testigo, hasta llegar a 1919, cuando el asesor del presidente norteamericano Wilson, el coronel Mandelhouse, crea en París el CFR norteamericano, que es la más importante a día de hoy de todas las organizaciones pantalla de la masonería, que son asociaciones ya fundadas con esta idea. La mitad, un poco menos, no son masones. Y la otra mitad, un poco más, vamos a dejarlo en 55-60, sí lo son. Los que mantienen el control. Claro, pero es que además el que entra en esto es un masón de los que se pueden llamar sin mandil. No se ha iniciado en ninguna logia,
pero tiene que aceptar el ideario. Y el CFR, que no lo conocen ni en Estados Unidos, se han hecho encuestas a pie de calle en la Quinta Avenida, vamos, al lado de Park Avenue, que es donde está la sede, y la gente encuestada que salía de oficinas, no era gente precisamente inculta, ¿no? Profesionales, les preguntaban y decían que no sabían qué era eso. Si vamos a su web, no te dan ninguna información. ¿Dónde está la sede? El origen de para qué se fundó. Siempre hay alguna excusa, algún escudo, ¿no? En el caso del CFR era para ampliar el conocimiento del mundo en los Estados Unidos. Siempre hay una cosa como de apertura, inclusión, comunicación. Muy bien. ¿Y cómo lo vais a hacer? No queréis hacer eso. Queréis controlar primeramente la política norteamericana y desde ahí el mundo que podáis controlar. Por eso el CFR es el que funda el Bilderberg en los años 50 ya del siglo XX. Ellos llevaban de rodaje desde el 19. El Real Instituto Inglés es la rama británica del CFR. Y por ahí pasa todo político que quiere hacer carrera en los Estados Unidos, aunque no sea masón, incluso aunque rechace abiertamente la masonería. Pero el CFR es un peaje que hay que pasar. Si quieres llegar a dirigir las grandes instituciones, desde la Casa Blanca, desde la presidencia, hasta el FBI o la CIA, ojo como no hayas pasado por ahí. ¿Cómo se lo cobran luego? En las administraciones de según qué presidentes, especialmente los masones, porque no todos lo han sido, ves un porcentaje, una presencia del CFR abrumadora. A día de hoy yo creo que esto de las organizaciones pantalla, como CFR, Bilderberg, la Trilateral, ha sido casi ya superado, porque las grandes organizaciones pantalla de la masonería, sin duda alguna, son las Naciones Unidas y la Unión Europea, las instituciones. Tom Sarobe, del que he hablado antes, el que se cayó cuando yo leí el rito del grado 29, ya en los 90 admitía que más de la mitad de los miembros del Parlamento Europeo eran masones. Eso explica la impronta que la Unión Europea está aplicando en materias como ideología de género. ¿Esto qué es? Le llamamos ingeniería social anticristiana. Y se lo toman con calma. Pero han metido el acelerador desde los 90 para acá, Naciones Unidas en esto a la par que Unión Europea, y están implementando, quieras o no, esa educación. ¿Hasta llegar a qué? Pues a lo que denunció Benedicto XVI como dictadura del relativismo. Ya no es que esté bien visto o no, que eso ya lo han conseguido hace tiempo. Lo de ser relativista es lo más democrático y moderno que existe. Sino imponerlo, quieras o no. Las palabras de la señora Celaá, muy recientes aquí en España, hablando de eso de que los hijos no pertenecen a los padres. Eso es puro dictadura del relativismo. Y además ya lo dijo Stalin. Luego, ellos están implementando un sistema totalitario, que es todo aquel que viola la esfera privada del individuo. Aquí quieren privar a los padres de un derecho fundamental que a la vez es un deber, la educación de los hijos. Y esta señora que está siguiendo, consignas del llamado nuevo orden mundial. Es decir, que esto viene de Naciones Unidas, hay que seguir un poco la trayectoria de sus cumbres, los documentos finales de cada cumbre, el Cairo y Pekín, donde dan instrucciones precisas de lo que hay que hacer. Y es muy curioso que mencionen el hecho en el documento final, de que los gobiernos tienen que apoyar esto y descendiendo a detalles tales como patrocinando series de televisión, es muy curioso, el cine por supuesto, todo el entretenimiento, que es lo que llega al público mayoritario, introduciendo ahí, por ejemplo, la ideología de género. Ya la entendemos porque cualquier serie, española o no, tenemos ideología de género en vena. Es más, los modélicos son siempre las parejas homosexuales, etc. Eso no es casualidad, ni se han puesto de acuerdo todos los directores o las productoras para hacerlo así. Eso es que las directrices vienen de Naciones Unidas. Con lo cual, ¿qué organizaciones pantalla de mayor entidad puede haber que esas? Además, Naciones Unidas para algunos ya es el modelo de gobierno mundial. Les queda dar un paso. Bueno, ellos han pensado, los Illuminati masones mundialistas, podríamos llamarlos hoy para generalizarlo más, que podría haber un paso intermedio de 5 gobiernos mundiales, 3, quizá, la trilateral iba en esa dirección, y lo mejor de todo, al final del proceso, 1, que podría ser Naciones Unidas porque ya tiene todos los elementos, legislativo, ejecutivo y judicial. Y lo ponemos a gobernar el mundo, obligándote a aceptar que a tus hijos te los quite el Estado,
nada más opuesto a la doctrina de la Iglesia para educarlos en qué, en sus contravalores. Bueno, me he extendido mucho en Illuminati, pero es un poco el análisis que nos podría permitir una introducción al tema, ¿no? Yo creo que además de ahí, evidentemente hay muchos flecos que se que se pueden sacar, pero quizá por enlazarlo con lo último que has comentado, 3 posibles gobiernos, 5 posibles gobiernos, o incluso, como dice el Apocalipsis, casi 2 gobiernos, es decir, bestia negra, dragón rojo. Eh, Hoy en el mundo financiero al menos, bueno, hoy, y llevamos ya bastantes años, se va hablando de multipolaridad, cuando realmente puedes ver casi una bipolaridad, una bicefalia. Hay un bloque comunista, neocomunista, con China, Rusia liderándolo, evidentemente ya no es el comunismo de antaño, pero sigue siendo exactamente igual de totalitario y despótico. Y luego tenemos un falso capitalismo que se nos vende, ¿no?, liderado por Estados Unidos desde hace ya décadas. A pesar que de es otro totalitarismo de otro signo. Que es la bestia negra. Ahora hay que decir una cosa, entre paréntesis. Por lo menos en Estados Unidos hay alguna esperanza. Que aquí en España no se ha difundido nada, pero el año pasado han prohibido el aborto 9 estados norteamericanos sin que haya tenido el menor relieve, porque cuando algo no les gusta no sale. Pero eso es un paso importantísimo. Si se diera el definitivo, que podríamos llegar a verlo, de que el Tribunal Supremo vaya contra la sentencia que introduce el aborto en Estados Unidos, ¿quién te dice, si Dios quiere, que no sea allí, precisamente donde menos se lo esperaban, se acabe el genocidio, por lo menos allí? O sea, que no es lo mismo que el mundo comunista, aunque el capitalismo dictatorial, totalitario, absolutamente, que representarían Bill y Hillary Clinton, cada uno en su momento, ese, por supuesto, es igual que el comunismo en cuanto a sistema de valores, y la actitud ante la Iglesia Católica es tan combativa en ellos como en el comunismo chino. Exactamente igual. Solo que en Estados Unidos todavía hay divergencias. Y la América profunda es menos manejable que la pobre Europa ya trillada, muy trillada. Aún así yo tengo la experiencia de que en la propia España y en Europa, una cosa es lo que vemos en televisión, la clase dominante, lo que podemos llamar la casta, ¿no?, que es lo que vemos a diario y lo que nos impone su ley, ¿no? Y otra muy distinta es el pueblo. Porque gracias a Dios, en contacto con la gente de la calle, que a mí me encanta hablar con ellos, ves que siguen conservando un pozo mucho más sano, aunque están ya muy trabajados, ¿no?, y tienen dudas y... mucha confusión. Tienen confusión, pero puedes llegar a entenderte perfectamente con ellos, eso cuando no han conservado intacta la fe, que todavía quedan minorías en Europa que la conservan, a pesar de la lluvia ácida que llevan soportando más de 30 años, en realidad muchos más, son 200, pero ya intensamente 30 años. Con lo cual, mi tesis fundamental al final de todo, en cualquiera de mis libros, es esa: no pueden. No podrán con la Iglesia, aunque quede reducida a la mínima expresión, no podrán con ella, y eso lo sabemos porque hay una promesa del Redentor, y no podrán con España, que lo están intentando por todos los medios, porque claro, para llegar a ese gobierno mundial hay que acabar con los Estados-nación. ¿Y qué ocurre? Que en Europa hay una serie de ellos con una identidad muy fuerte. Por más que nos queramos unir o quieran ellos en Unión Europea, yo soy mucho más partidario de la visión del presidente o general de Gaulle, que hablaba de la Europa de las patrias. La identidad europea realmente es ese conjunto de identidades de las naciones que lo configuran. Podemos llegar a acuerdos económicos de todo tipo, pero de ceder nuestra soberanía y de ceder nuestra identidad, nada. ¿Eso qué es? Si en el fondo es un secretismo masónico también. Si nos identificamos todos tanto, eso no va de la mano de un ecumenismo entendido como que nadie puede sostener una verdad en Europa. Por ejemplo, el tema religioso. La Unión Europea ha sido muy utilizada, porque tiene además muy fácil la venta, ¿no? Hombre, toda Europa unida. Sí, espere que yo quiero ver quién gobierna esta Europa unida y qué hace con ella. Pero Dios funciona, actúa. Por ejemplo, que sean los David de Europa los que se han plantado, como es el grupo de Visegrado, Hungría, Polonia, la antigua Checoslovaquia, Eslovenia, Croacia, países que económicamente no significan gran cosa, independientemente de su trayectoria, su cultura, etc., ¿no?
Es curioso, pero esos demuestran, por eso son tan incómodos y van tanto a por el gobierno de Hungría, ¿no? Que se puede resistir. El coste es altísimo. A Hungría le ha costado miles de millones de euros no recibidos nunca. Porque, claro, se les amenaza el primer paso del nuevo orden mundial, cuyo exponente sería Soros, pero Soros no deja de ser un peón de la banca Rothschild, con todo el dinero que ha hecho él, que es una potencia económica, es un hombre, aparte de especulador, capaz de devaluar la libra esterlina, que lo hizo. Bueno, y además de qué manera, porque tampoco cualquiera puede hacer eso. Es decir, No, claro. tienes que tener no sé cómo decir, trato de favor especial para poder llegar a hacer eso. Porque es un peón. Exacto. Y además lo reconoce él en un vídeo, ¿no? El haberse dedicado en su adolescencia, siendo judío, a haber vendido a los nazis para la deportación a campos de concentración, pues a sus compatriotas, o sea, y sin mucho arrepentimiento. No. La justificación que da al final de la entrevista creo que es, si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. Lo hubieran hecho otro. O sea que, bueno, por lo menos al menos yo me beneficio, mientras le toque a otro, sino a mí. Básicamente... yo creo que él ha decidido adoptar una huida hacia adelante. Como de mí se ha dicho todo esto, y además es verdad, voy a jugar la baza del cinismo pragmático. Y cuando le oyes hablar te quedas asombrado. Yo no siempre he obrado bien, dejando claro que además tampoco lo tiene muy claro, ¿no? Pero sí, ¿y qué pasa? O sea, es desafiante en sus respuestas, ¿no? Sí, es soberbio. Y además, bueno, que no me vais a chantar diciéndome que si hice esto y hago lo otro. Es que me da igual lo que me digáis. Está muy vinculado, ya que abrimos este melón, esto con la cultura de la muerte. Entendiendo la cultura de la muerte, pues como la define el primero que la nombra, que es San Juan Pablo II en la Humane Vitae. En Evangelium Vitae. Evangelium Vitae, efectivamente. Que viene a decir el infanticidio y el aborto son crímenes horrendos. Quizá parte todo de ahí, ¿no? De convertir al hombre en simplemente una cosa. Y a partir de ahí, pues una vez cosificado, podemos utilizarlo para cualquier fin. Además, si el fin supuestamente es bueno, pues no escatimamos en medios. Nos da exactamente igual. Y justificamos ese pragmatismo de Soros o de tantos otros, porque hay muchísimos que se pueden citar, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú esa vertiente? Porque la gente ya hablar de luciferismo como que le cuesta. Cuando ya hablas de un gobierno mundial despótico al estilo político comunista, aunque económicamente sea pseudocapitalista o un capitalismo de amiguetes o controlado absolutamente por una élite, pues ya la gente también te puede hablar de conspiranoia total, ¿no? Pero ya si encima lo relacionas con la cultura de la muerte, con lo que implica desde el aborto hasta la eutanasia, pasando por la ideología de género... Hombre, vamos a ver, en Evangelium Vitae también, que es una encíclica que hay que releer frecuentemente, Juan Pablo II dice cómo hemos podido llegar a esta situación. Que lo que antes era delito se haya convertido en derecho. Tan lamentable como tal la pérdida de tantas vidas humanas inocentes, dice él, es el hecho de que la sociedad ya no pueda reconocer bien y mal. Porque los que han nacido en esto, claro, el hombre tiende a identificar ley con justicia. Con lo cual mis alumnos, por ejemplo, han nacido ya con el aborto, ya era una ley rancia cuando ellos vienen al mundo, ¿no? Y les cuesta mucho más identificar que eso pueda estar tan mal. Aún así, veo en muchos, en la mayoría, un fondo sano, que comprenden que aunque sea legal, no como los alumnos hace 20 años, pero los de ahora también comprenden que es matar seres humanos, ¿no? Pero volviendo a San Juan Pablo II, dice, detrás, en esa encíclica, para intentar entender qué es lo que hay, detrás de toda violencia se esconde la lógica del maligno. Y ya está. Entonces, el maligno es una criatura que existe, es un ser real, no es una abstracción, eso lo tenemos que tener claro, y que actúa, aparte de múltiples servidores. No es un ángel caído, son un número incalculable de ángeles caídos que colaboran con él. Esto ya nos hemos ido a la teología o teología de la historia. ¿Y qué quiere? La destrucción de la humanidad. Odia a cualquier ser humano por el hecho de serlo. Entonces, los exitazos que ha conseguido en las últimas décadas no los había alcanzado nunca. O sea, normalizar el aborto en el sentido de que sea un derecho, precisamente como dice también San Juan Pablo II en la misma encíclica, que quienes más obligación tienen
de velar por el inocente indefenso, son precisamente los que le matan, la familia y el personal sanitario. ¿Y esto es de pura lógica? Yo estudio de Derecho. Y claro, ahí te enseñan que en un asesinato puede haber circunstancias agravantes, atenuantes e eximentes. En el aborto se dan todas las agravantes posibles. Todas. Parentesco, indefensión y todo lo que le quieras añadir. No puede haber más agravantes. ¿Cómo eso ha llegado a ser un derecho? Primero, hemos conseguido, o han logrado ellos, erradicar la ley natural, que como dijo Benedicto XVI, en Alemania, siendo papa, se ha convertido ya en una peculiaridad católica. Somos los únicos que defendemos que exista la ley natural. Entonces, ¿qué nos queda? El positivismo jurídico. No me importa si hay niño, me importa que la ley se cumpla, que es más o menos lo que dijo Viviana Aido hablando del tema. Pues señora, es al revés. Lo que le tiene que importar a usted desde una antropología, no digo ya cristiana, una antropología racional, es si hay niño o no, porque si hay niño no hay que matarle. ¿Cómo me va usted a decir que por delante de todo va la ley positiva? Está usted justificando en el proceso de Nuremberg hubiera exonerado a los nazis. ¿Por qué? Porque estaban aplicando leyes de su nación. Es la ley. Oiga, es la ley. Pero es que si esa ley va contra la natural, que todos podemos reconocerla en el fondo, lo que hay que hacer es juzgar, en realidad, sentar en el banquillo a quien... A los legisladores. Claro. No, y a los que lo han estado aplicando. O sea, aquí nos han metido a todos ya, con el genocidio del aborto, en algo tan grave que nos salpica de sangre a todos. Otro punto que toca Juan Pablo II es que es gravísimo que el Estado sea quien viene ya obligado a financiar esto. En la sanidad pública, sin más. En el fondo, todos los contribuyentes. Ahí quería yo llegar. Todos, nos ha conseguido meternos a todos en este genocidio. Porque esto se está pagando, esos millones de niños asesinados, con nuestro dinero también. Y ya el tema se ha abandonado, no se habla de eso prácticamente. Ahora viene la eutanasia, me imagino que habrá mucho menos debate que con el aborto. Luego somos señores de vidas y muertes. El sincretismo masónico, el mundialismo, si queremos ser más, digamos, de perfil más bajo, ¿no? Ha venido definiendo, o viene basándose desde los años 90 en algo que se origina en los 60, la revolución sexual. Entonces, ha elaborado unos nuevos derechos, que todos vienen del derecho a elegir. Yo elijo. El lenguaje está muy cuidado, ¿eh? En eso son maestros. Porque parece que te están dando una libertad sin restricciones. Yo elijo. Con lo cual ensalzan tu soberbia. Porque en el yo elijo incluyen vida y muerte. Yo elijo que el hijo que llevo dentro nazca o no nazca. Yo elijo que este señor que me molesta y tengo en casa, pariente mío, se muera o no. Yo elijo vida y muerte. Elijo lo que soy también, independientemente de lo dado por Dios. Y si fuéramos más agnósticos, por la biología. Eso no me importa. Es lo que yo quiera. Por eso hay ¿cuántos géneros definidos? Ya me he perdido. Desde 140, 60, ya no sabemos por dónde. Yo soy lo que yo quiera. Una niña pequeña, por ejemplo, en el caso de ese norteamericano de 52 años, que se convirtió en niña de 5 y era padre de 7 hijos. Los derechos de esos hijos no cuentan en absoluto. Pierde la patria potestad, no la quiere. Y sin embargo quieren sacar el estatuto del cuerpo para los derechos de los niños. Es que ahí vamos, los nuevos derechos son sexuales y reproductivos, que se llaman así, pero es la manera de ver cómo conseguimos que no se reproduzca nadie. Entonces la ideología de género en ese sentido es un instrumento de primer orden. Esto lo ha denunciado la Congregación para la Educación Católica en junio del año pasado. Hablando de esto, de educación, decían la ideología de género es un instrumento contra la familia. Porque claro, ¿qué concepto de familia? Ellos hablan de la familia en un sentido amplio. Familia puede ser casi cualquier cosa. Cualquier agregación de personas de cualquier sexo que se unan por lo que sea, podemos llamarla familia. Y a la otra, la auténtica, ya le han puesto un apellido. Esa es la tradicional, que sería la de los retrógrados que no admiten otras. No, mire, la familia es eso. Y lo otro es lo que ustedes quieran, pero no es la familia. El que quiera datos, la doctrina social de la Iglesia está llena de datos. Los pronunciamientos de los papas son demoledores.
Y el que no quiera irse a ver doctrina de la Iglesia, yo recomiendo mucho la lectura de un libro de una militante provida a la que admiro profundamente y he tenido el gusto de conocer en 2 cumbres provida, Budapest casualmente una de ellas, donde íbamos como invitados del gobierno húngaro y antes en el Parlamento Europeo en Bruselas, va a hacer 3 años ahora en abril. Esta señora se llama Marguerite Peters. Es norteamericana, tiene un prestigio enorme, es al máximo nivel de las provida, y tiene un libro, tiene más, pero tiene uno que yo recomiendo sin duda, y se ha editado en español más de una vez, que se llama Marionética, Marion-ética, los expertos de la ONU imponen su ley. Eso es una bomba de relojería, porque claro, marionética es, somos marionetas, es una ética que han diseñado. ¿Quiénes y cómo se propaga? A través de los expertos, entre comillas la palabra. ¿Quiénes son los expertos de Naciones Unidas? Pues personas a las que nadie ha dado ningún mandato, no las ha elegido nadie, sino que a dedo las agencias de Naciones Unidas han introducido en el sistema. Y estos que opinen. Entonces, ella lo que ha hecho es la labor concienzuda de seguir el rumbo de ellos. Perdón, un inciso. Expertos como el padre de Bill Gates, por ejemplo. Por ejemplo. Que formaba parte del consejo de la Planned Parenthood. Expertos puestos en la Planned Parenthood por los Rockefeller. Es decir, esa misma élite de gobierno político, ¿no?, mundial. Y eso se plasma en la labor de los expertos en una iniciativa que en realidad viene de Obama y desarrolló Hillary Clinton con sumo placer, financiando la Soros, que es el que da la cara en esto, que es lo de la sociedad abierta. Eso significa que en las sociedades que se adhieran a lo que de momento es una iniciativa, ya van muchos gobiernos adheridos, a distintos niveles. El Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Cármena, firmó su adhesión en París hace 2 años. La sociedad abierta es aquella en la que grupos que no han sido elegidos, como digo, por nadie, fundaciones, ONGs o lo que usted quiera, pueden tomar parte en las decisiones de los gobiernos. Con lo cual está sorteando al electorado, aparte de que manipulen al electorado como quieran, pero ya directamente sorteamos al Parlamento y al final en la sociedad abierta tienen un peso específico esos expertos. Imponen agenda. Que imponen la agenda. 2030, por ejemplo, claro. Agenda 2030. Vamos camino de ello. Pero como saben que esto no lo pueden conseguir, ni siquiera, democráticamente no, de ninguna manera, ni siquiera después del lavado de cerebro que llevamos soportando. Hay que introducir un elemento en las llamadas democracias que no sea nada democrático y consiga el cambio. ¿Quiénes son estos? La sociedad abierta. ¿Quién la financia? ¿Quién la patrocina? ¿Quién la preside? Soros. Pero insisto que Soros no es más que un peón, en este caso de un proyecto de Obama. Aquí ya no menciono ni a la banca Rothschild ni nada por el estilo, ¿no? El propio Obama, que era un gran ingeniero social, era el equivalente a Zapatero en España. Hizo lo mismo que pudo. Y Hillary Clinton exactamente igual. Y sin embargo es muy curioso que esta señora, que era partidaria del infanticidio, lo que se legalizó hace un año en el estado de Nueva York, es decir, matar al niño de 9 meses de gestación, lo llevaba en su programa, es una señora que llega a pedir que se silencie la voz de la Iglesia Católica por lo dañina que resulta, y que en una conferencia en el Lincoln Center de Manhattan, unos meses antes de las elecciones, llegase a decir también que los gobiernos tenían que utilizar coercitivamente su poder para redefinir los dogmas religiosos. Atención. O sea, que el gobierno me tiene que decir a mí en qué tengo yo que creer. Ya no solo es un sincretismo religioso, eso es dictadura espiritual absoluta. Y lo dice y se queda el inciso, volviendo al principio, además vinculados, como estaba ella en su caso, incluso su hija, a la Iglesia de Satán en Estados Unidos o a María Abramovich, si no me equivoco, ¿no?, con todo el escándalo que se levantó con Podesta en la campaña electoral. Bueno, es decir, volvemos al luciferismo. La pillaron concertando una ceremonia satánica. Luego eso tuvo poco desarrollo porque ya se ocuparon los medios, mayoritariamente a favor de ella. Nadie esperaba la victoria de Trump hasta muy al final, porque es curioso que aquí, por ejemplo, en España mismo,
toda la prensa, digamos, conservadora, estaba con Hillary Clinton y no con Trump. Al que puedes poner todas las objeciones que quieras, pero es que comparado con la señora Clinton, vamos, era un regalo de la providencia, porque esta señora es satanismo. Pero aparte, imaginemos que no fuera satanista y que hubieran podido hackear, trucar, no sé, los correos electrónicos en cuestión, que ella ni salió al paso de eso, ¿eh? No dijo nada. Que yo me hubiera apresurado a desmentirlo, ¿no? Ella no. Pero pongámonos en que eso fue un montaje. Lo que sí ha salido de su boca y nunca ha desmentido es lo que estoy contando. Y sin embargo tuvo todo el apoyo del establishment europeo. Por eso fue un enorme disgusto que ganaron las elecciones. Pero claro, al final estamos mencionando satanismo o luciferismo. En el caso de ella no es luciferismo, es abiertamente satanismo. Lo digo porque la masonería juega con los términos. Ellos hablan de Lucifer, de Satanás nunca. Bueno, dice Pai, creo que los satanistas son como herejes para ellos, los luciferinos. Claro. Pero sin embargo luego aquí los legalizan, ¿no? Que como en España recientemente. Bueno, es que ahora mismo el escándalo va, y esto va deprisa. Hubo un enorme escándalo en Harvard, creo que fue en 2015, cuando la rectora, bueno, allí los llaman presidentes, la presidenta de la universidad de Harvard, autoriza una misa negra en su campus. Una bomba que cayó, y además para el 13 de mayo, con escarnio. Claro, allí, que esto no es Estados Unidos, como digo, no es Europa, hubo una movilización cristiana, no solo católica, los evangelistas fueron muy activos, que además le vino del mundo universitario, lo cual hacía mucho daño precisamente a la señora rectora. Las universidades, y cuando hablo de ellas hablo de profesores, autoridades académicas, estudiantes de las cristianas, se movilizaron en masa. Hicieron marchas, jornadas de oración, se dirigieron a ella. Yo conocía a uno de estos activistas contra el satanismo, William Fahey, que era el rector entonces de la Tomás Moro, un centro universitario solo de humanidades, muy pequeño, pero excelente. Muy joven él entonces, ¿no? Y claro, el argumento que utilizaron, porque ya cuando empezaron a atacarla, o a pedirle que no autorizase eso, que ya había autorizado, decía que eran creyentes, palabra sagrada, believers, por tanto tienen derecho a su culto como cualquier religión. Argumento de los cristianos, sí señora, son creyentes, pero decía William Fahey, yo también creo en el demonio, no se preocupe usted por eso. Pero es que el hecho de que se le rinda culto en campus como Harvard o en cualquier sitio público nos ofende gravísimamente a los que además de creer en el demonio somos cristianos. Porque claro, es la ofensa más abierta contra Dios. 2 horas antes de que se celebrase la misa negra, la suspendió. O sea que ya hizo causa común con los believers. Y finalmente la ceremonia se celebró no en el campus, sino en un local que alquilaron enfrente. Hubo misa negra. Aquello nos sorprendió mucho en aquel momento porque parecía imposible que un grupo satánico, era el templo de Satán, siempre es el más activo allí en Estados Unidos, llegase tan lejos. Pero lo hicieron. ¿Qué ha ocurrido este otoño en Madrid? Pues que en la Universidad Complutense ha tenido lugar un seminario sobre satanismo organizado precisamente por satanistas, que duraba el día entero y terminaba con un acto en honor de Satanás ya caído el sol. No hubo gran reacción. No pasó lo de Estados Unidos. No pasó nada y el seminario se celebró. Esto era inimaginable hace 5, 6 o 7 años. No digo en España, en el mundo. O sea, esto va deprisa. Y no es casualidad que estos personajes que estamos mencionando pertenezcan a obediencias luciferinas o a sectas satánicas, porque hay una normalización del demonio muy clara. Hombre, el monumento a Baphomet delante del Capitolio de Oklahoma, ¿eso qué es? Y que se retirasen las tablas de la ley que estaban allá al lado, alegando que aquello se había puesto sin consentimiento alguna, licencia faltaba, o que se había levantado con fondos públicos, lo cual era ilegal. Cayeron en la cuenta cuando venía Baphomet. Las tablas de la ley fuera. O sea que esto va calando y al final, igual que han normalizado que yo sea lo que yo quiera, el género que me da la gana, o de otro sexo y de otra edad,
pues van normalizando la presencia de lo satánico en el mundo, que era el paso que les quedaba por dar. Benedicto XVI recomendó varias veces también la lectura de otro libro, ya que hablamos de alguno, ¿no? El Señor del Mundo, donde emerge Lucifer finalmente. Y Benedicto XVI no es cualquier persona, ¿eh? Pues para concluir, tenemos que dar un vistazo a España, porque has publicado 2 libros recientemente, La pérdida de España, hace además escasas semanas, si no me equivoco, el segundo volumen, ¿no?, de este libro, que además tiene una portada significativa para todo lo que estamos hablando, porque forma parte de esto, exactamente. De esto, exactamente. Bueno, ¿cómo ves España ante lo que ante el reto que tenemos por delante, sobre todo los católicos, para mantener pues esos grandes amores, ¿no? La fe que nos han pasado nuestros ancestros, fe viva, por supuesto, la patria, la defensa de la nación, de la unidad nacional, al margen o no de la Constitución, que las constituciones ha habido varias, pero la nación desde, si no me equivoco, el 507 más o menos, ya es una nación propiamente dicha. La unidad católica. Exacto. La unidad católica se ha mantenido en España desde Recaredo. Es más, ni el Islam, que es la primera pérdida de España, consiguió acabar con ello porque los núcleos de resistencia aguantaron en una situación muy crítica, pero son expansivos desde el principio, en las cordilleras del norte, Cantábrica o Pirineos, ¿no? Pero van bajando porque tienen claro que aquello es suyo y que además es la patria de los godos y es la patria del cristianismo, católico, para mayor definición. Y eso lo van a mantener hasta los Reyes Católicos, todos los siglos que dura la Reconquista, que es la única cruzada que acaba en éxito. Acaba con el Islam en Occidente, la más larga, la más dura, la que, por cierto, salvó a Europa de 3 invasiones más del Islam, que quedaron frenadas aquí, en España. Y la esencia de España, cuando se reunifica con los Reyes Católicos, es la esencia del catolicismo. Patria y catolicismo es algo que van tan unidos que esto no es hablar del Estado confesional, cuidado, es muy distinto, ¿eh? Es el concepto de que España es católica por definición y le debemos a Cristo Redentor y la Iglesia que fundó lo que somos. Luego el acatamiento no viene por un juego de alianzas más o menos interesante, sino porque es una realidad que se reconoce. Entonces, España se mantiene unida, las grandes empresas de nuestros gobernantes están apoyadas por el pueblo durante siglos. España ha sido un país de cruzados siempre, cuando acaba la Reconquista sigue siéndolo, ya como gran potencia evangeliza América, lucha contra la herejía aquí en Europa, frena el avance del Islam que sigue atacando desde el oriente europeo, defiende la fe en todos los campos, contra sus intereses materiales, en numerosísimas, por no decir casi todas las ocasiones, aquí en Europa concretamente. Podría contar alguna anécdota muy reveladora del espíritu español en este sentido, hay varias, pero una que a mí me gusta especialmente es la decisión de Felipe II, con Flandes sublevado, de sacar de allí los tercios para meterlos en París, para apoyar a la Liga Católica Francesa e impedir la entrada del rey protestante que quiere hacerse con el trono, al que tenía derecho dinásticamente, pero ocurre el grave problema de que es calvinista, Enrique IV, y no puede tomar la capital y comprende que ya con los tercios dentro no. El gobernador de Flandes, Farnesio, le escribe a su tío y le dice que si sacamos los tercios aquí se perderán muchas plazas, que se perdiesen. Y él le contesta, piérdase todo, pero no la fe. Y claro, diciendo, si hay que defender algo, es el catolicismo francés, donde él no gana nada. Francia que se convierta en lo que quiera, pero es una batalla por la fe, por el dogma católico, que ya su padre, Carlos V, en la Dieta de Worms lo dice, dedicaré todo lo que tengo, todo lo que soy, mi alma, mi vida, mi sangre, mis amigos, todo lo que tengo y lo que soy, a defender la integridad del dogma católico que profesaron mis abuelos, los reyes católicos de España, los emperadores de Alemania. Eso es una declaración de intenciones que se cumplió a rajatabla durante siglos. Y no eran unos reyes que se empeñaran en llevar a los tercios allí. Es que el pueblo español, en masa, sin disidencias, estaba de acuerdo. Veían claramente esa misión de España. Y así nos hemos mantenido hasta que entran las ideas de las sectas o de los conceptos que hemos estado manejando antes. Llega el 19, España el 18
lo va capeando. La Ilustración española es muy distinta a la francesa, que es o bien deísta o bien atea, abiertamente. De ahí el combate contra la Iglesia que se plasma en la Revolución Francesa. Las primeras medidas contra la Iglesia. Y aquí con el régimen liberal, que es heredero de la Revolución, lo mismo, contra la Iglesia. Desamortización, ahí nacen, que no existían, nunca las había habido, las llamadas dos Españas. Que yo podría resumir es lo que hago, ¿no? En la católica y la anticatólica. Llamémosla como se quiera. Esa unidad espiritual, esa unidad católica se rompe en el 19, se defiende a ultranza, de ahí las guerras civiles, las carlistas concretamente, que no es por don Carlos o doña Isabel, es por lo que representan cada uno principalmente, hasta que llegamos, el primer tomo acaba en el reinado de Alfonso XIII, que tiene que lidiar con esta situación, como puede. Y al final le ponen en la frontera pues un grupo de conspiradores, la mayor parte de ellos masones, que le habían avisado. La consagración al Sagrado Corazón que realizó el rey 3 veces, la definitiva ya, la última y la más conocida en el Cerro de los Ángeles, eso le trae consecuencias muy graves. Y otras medidas que tomó. O sea, él, como su abuela Isabel II, tan denigrada, lo dice a Pío IX en una carta. Mi empeño permanece invariable en poner en la balanza todo el peso de la corona a favor del catolicismo. Pero claro, es reina liberal constitucional. No liberal, que yo creo que de liberal tenía poquísimo. Aparte de su vida privada, que también se ha exagerado, pero no digo yo que fuera modélica. Pero desde luego, como reina, ella se sentía la reina católica. Y no es casualidad que Pío IX, que la conoce bien y ha mantenido con ella una correspondencia intensa, le concedió la Rosa de Oro a muy pocos meses de que la echen de España. ¿Qué está reconociendo ahí? No su vida privada, su gestión como acción de reina católica. Y la vida privada habría que revisarla también, pero desde luego que el peso de la corona lo puso en el balance en la balanza del catolicismo, es lo que hizo y es lo que le cuesta el trono. La vuelven a echar otra vez una conspiración de masones, todos ellos o la mayoría, Ruiz Zorrilla, Sagasta, etcétera, Prim, entre otros, que gritan, todavía tienen la desfachatez de decir España con honra. ¿Y qué hacen en cuanto llegan al poder? A por la Iglesia otra vez. Lo de siempre. Es cíclico. Bueno, Alfonso XIII cierra el primer capítulo y luego ya el último es la pérdida de España, que está a punto de perderse con el Frente Popular, incluso con la Segunda República desde el 31, va por la Iglesia. Quema de conventos, no había pasado un mes desde que se proclamó hasta que el gobierno autoriza, permite aquello. En Madrid, Málaga y otras capitales, especialmente aquí, que es donde empieza. Con el gobierno sentado en presidencia del gobierno, en Consejo de Ministros. Y Azaña amenaza. Si sale la fuerza a la calle, como pedía el ministro del Interior, ante lo que está ocurriendo, yo renuncio, dimito, siendo un personaje clave del gobierno. No sale la fuerza, que ante la pasividad absoluta del gobierno arden las iglesias de Madrid. O sea que allá se ve una intención. Y viene la Constitución del 31, la Ley de Congregaciones Religiosas, todo contra la Iglesia, para asfixiarla. Y de momento algo que es decisivo, y vienen las condenas de los papas contra la masonería. Sacarla del campo de la enseñanza radicalmente. Prefieren asumir que haya 5.000 escuelas que crear de aquí a octubre, hablo de enero, cosa que no hicieron, era imposible, ¿no? Prefiero ese vacío en la enseñanza a que la Iglesia pueda seguir ejerciendo esa docencia en ningún nivel de la enseñanza. En el Frente Popular, ya en el 34, estalla una guerra civil en Asturias, que es el prólogo de la Guerra Civil Española. Parece que España se va a perder, y no se pierde. O sea, la providencia acaba actuando. Luego tenemos aquí en el balance, a favor del catolicismo, los miles de mártires de la Guerra Civil, que mueren por su fe. Clérigos asesinados, solamente clérigos, 7.000 en el bando republicano. Laicos, estamos viéndolo todavía, eso es dificilísimo de contabilizar, pero ya se están promoviendo en la CDP concretamente causas de beatificación de laicos asesinados por la fe. Y esos mártires tienen un peso, que no se ve, pero lo tiene. Yo el otro día presentando el primer libro decía que hay algo que el demonio no puede evitar, por más que trabaje activísimamente ahora, ¿no? Y es que esa iglesia triunfante de millones de almas que están en la gloria y muchos en grados altísimos cerca de Dios son españoles. O son por la acción de España a través del tiempo. Y están ahí apoyándonos. Puede que estemos asistiendo quizá
a una de las mayores ofensivas del demonio, porque ya es desde dentro, ya no es el Islam en la frontera o una Europa partida por la herejía, es que en las naciones católicas actúa vía ley o coacción de cualquier otro tipo, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que no va a poder. Y creo que ya terminaría con algo que dijo Jorge Fernández Díaz en la presentación del segundo libro. Yo lo conocía, pero lo reveló en público allí. Ha tenido una repercusión inmediata en muchos medios europeos, no solo españoles, ¿no? Que es cuando Benedicto XVI, en un momento en el que él le está pidiendo oraciones por España, dada la situación, hace ya 4 años, le interrumpe dulcemente y le dice: el demonio ataca a los mejores. Y pasa revista a lo que yo acabo de decir. Esto es lo que España ha hecho a través del tiempo. O sea, no podemos olvidarnos de nuestra historia y de nuestros mártires y de nuestros santos, porque están ahí. Y por eso el ataque está siendo terrible. Y le dice, está centrado el combate, está centrado en España, el demonio está centrado ahí. Pero para vencerle le dio 4 armas, y yo creo que hablaba de una manera profética, porque todo esto fue improvisado. Las 4 eran humildad, oración, sufrimiento, interprétese como se quiera, el que nos viene o el que ya podamos ofrecer, y el que pueda llegar, y devoción a la Virgen. Que, por cierto, coincide casi de forma milimétrica con lo que la Virgen viene sosteniendo en las afirmaciones, revelando en las apariciones del siglo XX y del XIX, ¿no? Acudid a mí, porque el ataque está en marcha. ¿Por qué la Virgen se aparece más que nunca en la contemporánea? Porque el combate ya ha empezado. Y la Virgen, que además cuando se aparecía, quitando Guadalupe y alguna otra, habla muy poco o nada, a veces no habla nada. En cambio, en la contemporánea ya lo creo que habla. Y el mensaje siempre es el mismo, que viene a coincidir con las palabras del Papa emérito a Jorge Fernández Díaz, que lo dijo en la presentación. Bueno, esa frase o ese relato breve lo han extractado, en muchas webs está circulando solamente como palabras de Benedicto XVI a un exministro español. Pues con eso yo me quedo. Somos lo que somos y hemos sido lo que hemos sido. No podemos renegar de nuestra herencia y de nuestra esencia. Y yo creo que además no es casualidad que precisamente los que niegan nuestra esencia quieran destruir España, trocearla. Eso lo han perseguido siempre. Ya en el 19, ¿por qué hubo una España cantonal? Porque desde Madrid se organizó el Partido Republicano Federal, vamos, todos los partidarios de eso, dividir España en fracciones mínimas. El proyecto cantonalista viene de Madrid. Y tenemos cantones como el de Cartagena, no, como el de Camuñas en Toledo. Independientes. Cuanto más fracción, mejor. ¿Qué es lo que quiere el mundialismo ahora? La Europa de las regiones. Que se independice Cataluña, ¿por qué le puede interesar a Soros? O a lo que tiene detrás. Porque debilita a España. Divide y vencerás. Y al final, una Europa de regiones es mucho más fácil de gobernar desde un solo núcleo que una Europa de Estados-nación. Y con esto creo que... Pues cerramos. Muchísimas gracias. Cerramos además con esa esperanza cierta en aquel que todo lo puede. Y encomendamos a él también el ponernos en marcha, porque nos toca defender... Hombre, con el mazo dando, ¿no? Defender efectivamente todos estos postulados. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, gracias por estos libros que recomendamos vivamente a todos los que nos vean. Un abrazo. A ti.